Hola queridos amigos, pero muy feliz sábado para cada uno de ustedes. Qué lindo es poder ingresar en las horas doradas, santas del día del Señor. Queremos extenderle desde el canal Enseñanza Bíblica un grato saludo y una cálida bienvenida para cada uno de ustedes. Seguimos con el proyecto de Reavivados por su palabra y estamos estudiando el libro del profeta Jeremías, y hoy también nos convoca uno de sus capítulos que estamos viendo desde el capítulo 1, que Dios llamó desde joven, muy joven, a este hombre de los 17 años en los tiempos del rey Josías. Luego pasó a uno de sus hijos y luego pasó a sus descendientes, y fueron todos perversos. Y el rey específicamente que vamos a hablar hoy, el rey Joaquín, es un rey que no solamente hizo impulsó mucho la idolatría en el pueblo de Judá, sino que además persiguió y hasta mató, y hoy lo vamos a ver, hasta mató a profetas verdaderos de parte de Dios. Así que nos toca un capítulo muy bonito para meditar, reflexionar. Hay lecciones muy lindas y vamos a orar para que el Señor nos acompañe. Querido Padre que estás en el cielo, muchísimas gracias, nuestro buen Señor, por regalarnos la hermosa oportunidad de poder encontrarnos nuevamente. Gracias, nuestro buen Dios, porque estamos terminando una semana. Quizá algunos pasaron una mala semana, quizá otros pasaron una semana agotadora, cansadora, pero quizá pasamos una linda semana y te agradecemos, oh Dios, porque nos permites estar con vida hoy. Te pedimos que nos acompañes, Señor, que podamos aprender, tomar las palabras del profeta Jeremías y hacerlas nuestras. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El capítulo de hoy ocurre en un periodo de tiempo, no tenemos una fecha certera, pero sí tiene que ser, como no se nombra todavía a los babilonios, a los caldeos, tiene que ser entre el año 609 y el año 605, en ese rango de años. Ese es el periodo histórico que estamos contando la historia del día de hoy. Cuando comenzó Joaquín, Jeremías recibió un mensaje profético y Dios le dijo que vaya a la casa del Señor, que se pare en el atrio donde la gente podía ingresar, el pueblo podía ingresar con su corderito y hallar el perdón de pecados. Y habla de que le debía hablar a la gente de las ciudades de Judá. Y específicamente se cree que, tiene una conexión con el capítulo 7, ¿se acuerdan que leíamos del 7 al 10, que es el mensaje que Jeremías da en el templo? Pero este capítulo habla de otro matiz de luego cuando el profeta habla. Y el elemento distinto que tiene este capítulo, el capítulo 7, es que en el capítulo 7 al 10 solamente se ve al profeta dando un mensaje, hablando al pueblo y llamándole la atención en cuanto a su rutina diaria, a sus rituales espirituales que habían hecho como una especie de monotonía fría, y su corazón ya estaba lejos de Dios. Pero el capítulo 26, el capítulo de hoy, lo que habla, queridos amigos, es la reacción de los que escuchan esa palabra de Jeremías. El capítulo 26 habla de un empleo indebido, un abuso de las leyes y los sistemas civiles, legales, que había empezado a surgir en el pueblo. Y vamos a ver que todo esto está inmerso en este capítulo. Y Dios le dice a Jeremías en el versículo 2, todo lo que yo te mande a decir, no escatimes ninguna palabra. No dejes de hablar ninguna palabra. ¿Por qué? Porque Dios sabía que iba a dar un mensaje muy duro. Y en el versículo 3 habla de que si el pueblo, Dios, esto es lo lindo de los profetas, ¿no? Que muestran la paciencia y el
sin número de posibilidades al arrepentimiento que da Dios al pueblo. Y le dice al pueblo Dios, si ellos cambian de camino, cambian su accionar, quizá ellos escuchen mi voz y allí vamos a cambiar los planes que tenemos. Y vamos a ver qué trae los ancianos, luego cuando hablan ante los jefes del gobierno, de la monarquía, vamos a ver que hablan y traen al presente un momento histórico que ocurrió esto que va a pasar hoy. Dice en el versículo 4, del 4 al 6 es el mensaje donde Jeremías habla y le dice Jeremías, si ustedes, así habla el Señor, Dios me llamó para decirle a ustedes esto. Si ustedes caminan, si escuchan, si andan, si obedecen la ley que yo les propuse, dice el versículo, si ustedes no escuchan ni caminan según la ley que yo les propuse, si no escuchan las palabras de mis servidores los profetas, que yo les envío incansablemente, y a quienes ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a esta casa como traté a Silo y haré de esta ciudad una maldición para todas las naciones de la tierra. Jeremías no estaba dando un mensaje totalmente malo, solo que el pueblo escucha lo que quiere escuchar. Había dos opciones y Dios le estaba diciendo, todavía hay tiempo de arrepentirse. El caos todavía no ha llegado. Ustedes sí están en un proceso inmoral avanzado. Pero si ustedes quieren regresar, salirse de ese camino, podemos empezar nuevamente. Jeremías le dice ahora, si ustedes no quieren, yo les aseguro que eso va a ser de dificultad social, económica, política, un desastre. Y no solamente para ustedes, sino que, como veíamos ayer, va a venir el juicio para todas las demás naciones y las de alrededor. Porque hemos visto en el profeta Isaías y en algunos capítulos de Jeremías que Dios había colocado a su pueblo para ayudar en la vida espiritual de las otras naciones, para evangelizar a las otras naciones. Y ahora va a venir la respuesta del pueblo. Este mensaje que da Jeremías se explaya un poco más en el capítulo 7 al 10 del libro de Jeremías. Pero básicamente lo que enfoca este capítulo es la reacción, la respuesta del pueblo. Es interesantísimo lo que pasa. Dice que los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo escuchó a Jeremías. Pero dice que el mensaje, como que se iba a convertir en Silo allá en los días de Elí, cuando Josué conquistó Canaán, se establecieron en Silo el santuario de Dios. Y en los tiempos del sumo sacerdote Elí, y en los tiempos de cuando Samuel era niño, que después viene Saúl y David, Salomón, toda la monarquía, antes de que ya se establezca directamente la monarquía, vino el oprobio al santuario de Dios y hubo una destrucción y por eso murió Elí allí, del susto, ¿se acuerdan? Y Dios ahora en Jeremías dice, bueno, yo voy a traer la misma destrucción, el mismo caos, la misma vergüenza. ¿Cómo, Jeremías? ¿Cómo no vas a decir esto? Dice el pueblo. Y cuando Jeremías termina de hablar, de decir todo lo que el Señor le había ordenado, dice, los sacerdotes y los profetas se le vinieron encima y le dijeron, vas a morir, te vamos a armar una causa judicial. Dice, entonces todo el pueblo se amontonó alrededor de Jeremías en la casa del Señor y ahora lo van a acusar como un reo, como un criminal, como un disidente. Y van a ver ustedes que dice, al enterarse los jefes de Judá, y esto es los gobernantes de la realeza, porque estaban los sacerdotes y profetas que administraban lo espiritual. Y este grupo de personas encargadas de lo espiritual del pueblo atacan a Jeremías y ahora van a mezclar lo religioso con lo civil. Y ahora vienen los jefes de Estado que descendieron de la casa del rey. Parece que el rey no está acá porque Joaquín no quiere saber nada con asuntos religiosos. Todo lo contrario, él manda a matar solamente. Y dice que
le presentaron el caso a estos jefes del Estado y los jefes del Estado dijeron, bueno, a ver, vamos a escuchar a Jeremías a ver qué tiene que decir. Y dice que los sacerdotes y profetas le hablan a estos hombres y dice, este es un hombre que está provocando el caos en el pueblo, es un disidente, está hablando cosas blasfemas, está de parte de los caldeos. Es un hombre que desalienta las fuerzas del ejército, de los hombres fuertes, desfallecen, las familias se entristecen. Es un hombre que trae calamidad. Pero ahora Jeremías se va a defender. Y dice, y Jeremías no acotó, o sea, no achicó ninguna de las palabras. Es cierto que a veces se lo describe a Jeremías como el profeta que llora, pero acá es un hombre valiente. Imagínense que le dan a ustedes la sentencia de muerte y están ahí analizando su caso, lo llevaron a la corte y están hablando acerca de su situación por lo que usted está haciendo. ¿Usted escatimaría palabras? ¿Reduciría su mensaje? ¿Le pondría un poquito de dulzura al mensaje de Dios? Jeremías es valiente y dice, el Señor es el que me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad y todas las palabras que ustedes han oído. Y estos son detalles de los profetas. Los profetas jamás dicen que la palabra nace de ellos. Ellos, así como dice Pedro, ¿no? Primera de Pedro, dice, la palabra profética no ha venido por voluntad humana. O sea, Jeremías dice, miren, yo no estoy queriendo contarles esto. Es el Dios de los cielos que está queriendo contarles esto. Y por eso yo les pido que ustedes escuchen mi voz. El profeta se respalda con el origen del mensaje. Y ahora dice, cambien su conducta. Hombre, ¿no entendiste que lo que no estás diciendo no nos agrada? ¿Seguís con el mensajito? ¿Seguís con eso de cambiar la conducta, que estamos mal? Este es el templo del Señor. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Quién te crees que sos? Y le dice, si ustedes realmente se convierten, el Señor se arrepentirá del mal. En cuanto a mí, hagan lo que quieran conmigo. Miren, Jeremías dice y les hace o los lleva a ver una carga de conciencia si mataban a él, a su vida personal, si le quitaban la vida. Y él dice, ¿no? Si ustedes me hacen morir, sepan ustedes que van a tener en sus manos, van a ser responsables ante el Dios de los cielos que da la vida, que ustedes han matado a un hombre inocente. Y ahora dice que los jefes del pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas, este hombre no tiene que morir. Lejos de eso, este hombre ha hablado de parte de Dios. Y ahora van a hablar gente del pueblo. ¿Se acuerdan que el pueblo, decíamos en el versículo 9, que el pueblo se amotinó en contra de Jeremías? Ahora se van a levantar un sector social muy respetado del pueblo. Son los ancianos. Y los ancianos, y esto es algo lindo de la Biblia, que los ancianos recuerdan los eventos pasados de cuando Dios actuó. Y hacen recordar en los días de el profeta Miqueas, cuando predicó al rey Ezequías, ¿no? Allí un siglo antes de lo que estamos viendo ahora. Y el rey Ezequías escuchó el mensaje que le dio el profeta Miqueas. Y dice, profetizó en los días de Ezequías, rey de Judá, y dijo a todo el pueblo de Judá, así habla el Señor de los ejércitos. No tenemos un texto clarito cuándo ocurrió este evento. Pero lo que están hablando estos ancianos es que si Dios lo hizo así en el pasado, el rey escuchó, el rey se arrepintió. Allí estaban todos los asirios queriendo devorar al pueblo de Dios. Y Dios mandó a su ángel y en una noche mató a los 185.000 soldados asirios. ¿No será que Dios también se puede arrepentir?
Nosotros, dice, estamos por hacernos un daño enorme a nosotros mismos. Aquí están y hace relación, ¿no?, con las palabras de Gamaliel, ¿no? ¿Se acuerdan allí en Hechos 5? Cuando los cristianos tuvieron persecución y él les dijo a los líderes del Sanedrín, le dicen, miren muchachos, si ustedes van a matar a esta gente y esto es de Dios, sepan que ustedes van a ser responsables de las consecuencias. Un hombre que llama a saber conscientemente las consecuencias de las elecciones o las decisiones que tomamos. Y además dice, hubo otro hombre, Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Yarim. No tenemos bien certero, y estos son algunos de los detalles lindos de la Biblia, ¿no?, que hay nombres aparentemente desconocidos u olvidados, o quizá hay, como vamos a ver más adelante, hay profetas que ni siquiera se les da el nombre. Pero Dios, cuando Jesús vino a Jerusalén, por eso Jesús lloró, porque Dios le mandó profeta tras profeta tras profeta y lo mataban. Dice que el rey Joaquín con todos sus guardias persiguieron a este hombre cuando habló las mismas palabras o el mismo tono en que habló Jeremías. Y dice que huyó a Egipto, Urías, este profeta. Y saben que, bueno, Joaquín era un vasallo de Egipto, ¿no? Y dice la Biblia que, bueno, mandaron con cartas de extradición a buscar a Urías a Egipto y lo trajeron y el rey lo mató. Pero dice la Biblia que cuando más adelante Nabucodonosor viene, hace con Joaquín lo que sabemos, lo mata y lo tira afuera de la ciudad. Y allí su cadáver se consume con el tiempo. Dice, sin embargo, Ahicam, hijo de Safán, protegió a Jeremías, le impidió que fuera entregado en manos del pueblo para ser ejecutado. Dios levantó a este hombre junto a los jefes del gobierno y el Estado para defender al hombre de Dios. Qué lindo es cuando hay hombres en la política que son hombres que escuchan, que analizan y que dan la oportunidad de que el pueblo participe en sus posturas. Y es interesante que en el pueblo de Dios llegó a ocurrir lo que pasaría mucho más adelante en la Edad Media, que se combinaba lo estatal, lo gubernamental con lo espiritual. Y la monarquía utilizaba sus derechos, sus atributos civiles, políticos y sociales para poder condenar a aquellos que la iglesia decía herejes, ¿no? Qué tremendo. Y si esto pasó en la etapa de la falsa cristiandad, que hoy el mundo mira de manera errónea a Dios a través de este lente, bueno, vaya y pase, pero que pase en el pueblo de Dios es trágico. Es trágico. Queridos amigos, es un capítulo para meditar, ser valientes al dar el mensaje de Dios, hablar toda la palabra que el Señor nos dé. Hay personas que hacen una selección de la palabra y hay pastores, ministros que dicen, mira, de eso no hablemos porque si no la gente se me va. Jeremías dijo lo que tenía que decir y fue valiente y se animó a luchar con las consecuencias. Queridos amigos, que el Señor nos dé esta valentía, que el Señor nos dé este recuerdo de conocer a Dios, de las obras, de lo portentoso que Dios hizo en el pasado para poder pensar como estos ancianos también. Queridos amigos, desde el canal Enseñanza Bíblica les deseamos una gran bendición para este día. Disfrútenlo en compañía del Señor, si pueden, de sus seres queridos, y les mandamos un gran saludo a la distancia. Por favor, suscribiéndose, mandando comentarios, dejando sus pedidos de oración, porque tenemos un equipo de hermanos que está orando. Vamos a crecer en el canalcito, estamos creciendo, así que si usted quiere saber un poquito más cómo ayudarnos, lea aquí abajo en los comentarios, en la caja de descripción, que vamos a dejar la información útil allí. Dios les cuide y nos vemos en el siguiente videito. Hasta luego.